Domingo más sentarme aquí a las 4 de la tarde en un episodio más de Ser Mamá es de Madre. Y ser mamá también es llevar lazos de tus hijas en la cabeza. Ser mamá es comerse las sobras de la comida de tus hijos. Ser mamá es salir corriendo a buscar a tus hijos en un cumpleaños, dormir a la otra. Y ser mamá es esa voluntad y esas ganas que cada día me hacen a mí escribir, contactar, conectar, preparar, discutir, informarme para sentarme aquí cada domingo a las 4 de la tarde. Hoy, si algo les voy a pedir es que me tengan mucha paciencia, que disfruten y lloren conmigo, porque por mucho que vaya a aguantarme mis emociones, va a ser un día complicado para mí. ¿Por qué? Pues porque hoy voy a estar entrevistando, voy a estar conversando, voy a estar discutiendo, analizando la perspectiva de nuestra vida desde la maternidad, nada más y nada menos con una persona con la que he compartido, digamos que la mitad de mi vida prácticamente. Una persona que conocí cuando tenía 16 años de edad y hasta hoy ha sido una de mis mejores amigas, de mis más grandes personas cercanas con las que he tenido momentos de confidencia, momentos de locura, de risas, donde hemos crecido juntas y donde nos hemos visto de alguna manera convertirnos en las madres que estamos intentando ser. Hoy voy a conversar con Judith González Leiva, Yuya. Esa Yuya que no sé en qué momento yo le cambié el nombre, pero para mí es Yuya González, mi Yuya de toda la vida. Y para muchas personas que están hoy en Cuba viendo la teleserie SOS es Mariana. Hoy voy a estar conversando con la Mariana de SOS, con la Blanche Dubois de Un tranvía llamado Deseos, de Mario Guerra versionado en la escuela, con esa actrizaza, madre, mujer, amiga, ser humano. Y voy a decirles una cosa y voy a dejarlos que ustedes analicen. Les voy a poner un escenario de un vídeo que sucedió hace poco en el cumpleaños, en mi cumpleaños, y entonces ustedes van a ver por qué se lo voy a poner, para que ustedes analicen si una persona es buena amiga, como siempre digo yo, es buena madre, cómo esta mujer gestionó durante 24 horas un vuelo, nada más y nada menos que desde Kentucky hasta Miami para sorprenderme, dejando una gestión de casa, de hijos, de trabajo, etc. Entonces eso, Yuya, hoy te lo voy a agradecer porque no lo había puesto en las redes sociales y para mí fue uno de los momentos más importantes de nuestra amistad. Aquí se los voy a compartir y saquen ustedes sus propias conclusiones. Y así quiero dar la entrada a Judith González Leiva, mi Yuya de toda la vida. Yuya, envíame la invitación. Y les voy a decir, estoy aguantándome, porque realmente 2 veces nada más en mi vida se me han aflojado los pies literalmente. Una, el día que me dijeron que no me iba a poder montar en el avión cuando venía a vivir a los Estados Unidos con mi esposo. Y la segunda vez fue el 1 de octubre del 2020, a mis 33 años, cuando yo pensaba que me iba a faltar una de esas piezas importantes de amigas que tengo en mi cumpleaños 33, y Alegnis Castillo Zamora, nuestra otra hermana, me dio la súper sorpresa de traerme a Judith. Yuya, envíame la invitación ya, pero ya, o si no, te la envío yo a ti. Ok, les voy a enviar la invitación a Yuya, porque no sé qué pasa, que Yuya no me ve, parece. Entonces aquí estoy buscándola y la acabo de encontrar. Yuya, te la envío yo a ti. Hola, no sabía hacerlo, de verdad, me cogiste movida completa, digo, ¿y eso cómo se hace? Te pusiste nerviosa, oye. No, nerviosa estoy que me muero, no estoy nerviosa, estoy nerviosísima. Yuya, de mi corazón. Ya empecé con los ojos. Tú tranquila, vamos a respirarnos, vamos a divertirnos y vamos a disfrutar esta tarde con todas las personas que nos están mirando, porque hoy vamos a compartir nuestra amistad de hace, digamos que casi 16 años que somos amigas. Alegnis, Judith y yo fuimos 3 mujeres, 3 niñas que nos encontramos en nuestra etapa de la universidad y fuimos estableciendo una amistad
que yo diría como pocas, porque ha sido una amistad que en 16 años no ha habido ni un sí ni un no, ni un problema, ni una discusión, nada, absolutamente nada. Entonces, Yuya, vamos a ponernos al nivel las dos para cuando salga este programa en YouTube, estemos las dos en el mismo plano, te echas un pelicito para adelante eso es, y te das un poquito de aire en la cabeza. Ok, Yuya, sabemos que eres ahora mismo la Mariana de SOS, una novela que estás retransmitiendo, es una teleserie que estás retransmitiendo ahora mismo en Cuba. Cuéntame qué pasó con esa Mariana de pelo rubio, pelo corto, que ustedes están viendo ahora aquí, que es una mujer completamente que parece del medioevo, como diría yo. Mira, con Mariana me pasaron muchas cosas en aquel momento, ajá, porque fue así como fue mi primer protagónico en la televisión después de graduarme. Y a pesar de que en aquel momento, cuando se estrenó, se puso en un horario un poco complicado, recuerdo que salía como a las 11 de la noche. Y ya yo no vivía en Cuba, ya yo estaba viviendo en México cuando SOS salió. Pero fue muy bonito porque recuerdo haber ido varias veces a Cuba y la gente me reconocía, sobre todo los niños y los adolescentes, que era para quien iba dirigida la serie, me reconocían y eso, ¿sabes? Siempre es emocionante. Y lo cómico que me pasa es que como lo están transmitiendo ahora en Cuba y lo están viendo nuevos niños y nuevos adolescentes, aquellos adolescentes de aquel momento ya hoy son hombres y mujeres, es súper simpático porque a veces me escriben, hola Mariana, ¿qué estás haciendo? Y yo, bueno, aquí voy a, no sé, a salir a pasear a mis niños, les voy a dar de comer. Ay, ¿tienes niños? Y digo yo, sí, ya tengo niños. Yo tengo 32 años, casi 33, tengo 2 niños. Cuando hice la serie tenía 22, creo, pero ya han pasado muchos años. Pero lo simpático es como para la gente, uno sigue siendo esa niñita que lloraba por todo. Y los años han pasado, ya somos mamás, ya tenemos niños, responsabilidades. Responsabilidades. Y de las responsabilidades vamos a estar hablando un poquito más adelante en esta entrevista. Yuya, yo que te conozco y sé lo sumamente estructurada, pautada, tranquila, que suele ser y sobre todo que vienes de una familia convencional, con un estilo de vida bastante de seguir las reglas, los métodos, etcétera. ¿Cuál es tu mayor preocupación con respecto hoy en día, a la crianza que se le está dando a los niños? ¿Cuál es tu mayor inquietud ahora mismo que tienes 2 hijos, que lo ves ya todo de otra manera? Ok, lo que yo noto es que hoy en día con la tecnología, como va el mundo de rápido, se nos hace muy fácil a los padres tener a los niños como en un estado de quietud, ¿no? Tratamos de controlarlos con estos aparatos electrónicos, con los juguetes estos electrónicos, con el tablet, con la televisión. Es como la manera de... El mundo va tan rápido que yo tengo que resolver mi vida, todas mis responsabilidades, todo lo que yo tengo que hacer, y ellos así están seguros y están entretenidos. Eso es algo que me aterra, porque he tenido de cerca, uno lo ve todo el tiempo en las consultas, en el mismo daycare o en la escuela donde llevamos a nuestros hijos. Me preocupa tanto porque descubro que estos niños no tienen las herramientas para socializar. Me he encontrado con padres que me han dicho, ay, pero es que mi niño no se da con nadie, ay, no sabe hablar, ay, no, es que no le gustan los juguetes. Y yo digo, bueno, es que ¿de qué manera tu hijo va a socializar? ¿De qué manera se va a dar con la gente? Si nunca ha aprendido, o sea, todo el tiempo lo que ha tenido delante es una pantalla. Todo el tiempo se lo han estado dando todo a través de una pantalla, a través de imágenes. Nunca ha tenido como que buscar la solución a un problema. Nunca ha tenido la oportunidad como de entablar una conversación con otras personas, de relacionarse, de ver si aquella persona puedo sentir, ¿sabes?, proximidad hacia alguien, si todo el tiempo lo que he tenido delante es una pantalla. Entonces, es súper triste porque somos nosotros mismos los padres los que le estamos causando un daño irremediable a nuestros hijos. Luego vemos los adolescentes que llega alguien a la casa, no saludan a nadie, están ahí en su tableta, o si no dicen hola y ya. Y luego son inútiles que no... O sea, en el sentido de la palabra de que
son niños que no les hemos, nosotros mismos como padres, no les hemos dado la oportunidad de crecer, de desarrollar, de entender el mundo como es en realidad. Tal cual. Yuya, yo sé cuánto te angustia a ti lo que es darle tiempo de calidad a los niños. Yo sé que eso es una de tus mayores preocupaciones, de tus peores pesadillas, y sobre todo porque estás viviendo en un sitio distante de la familia, distante de los amigos, en un sitio donde solamente tienes a tu partner in crime de toda la vida al lado. Y cuéntame, ¿por qué tú te refieres cuando tú y yo conversamos y me dices, Limi, el tiempo de calidad, el tiempo de calidad? ¿Qué es para Judith? ¿Qué es para ti el tiempo de calidad? Ese tiempo que te falta a ti, por tu trabajo, por tu cotidiano, o sea, cómo tú te controlas y cómo tú te tratas de ajustar para poder darle ese tiempo de calidad a Gia y a Gael. Uf, eso es algo que yo sufro todos los días de mi vida, porque tenemos vidas súper complicadas, Javier y yo. No tenemos a nuestra familia, madre, padres, hermanos, abuelos, no tenemos a nadie cerca, somos él y yo solitos. Y nos ha tocado trabajar duro y a la vez luchar por pasar tiempo con nuestros hijos. Esa es mi guerra de todos los días. Yo quisiera que mi día tuviera 48 horas para yo poder hacer todo lo que yo quiero hacer y además tener todo el tiempo del mundo que pasar con mis niños. Cuando yo hablo de tiempo de calidad, yo quiero disfrutar un paseo con mis hijos. No sé, a veces cuando uno va a ser madre, uno sueña con esas cosas, ¿no? Ir por el parque, que te dé el sol, el aire, con tus niños en un cochecito. Yo esa imagen la tenía, yo luchaba por pasar a mis niños en su cochecito y jugar con ellos. Eso para mí, y yo trato de hacerlo lo más que puedo, pero siempre siento que no es suficiente, que debe ser más, que yo tengo que jugar a las muñecas con Gia, que tengo que enseñarle a darle la comidita, que sí, yo eso es algo y me pongo presión sobre mí misma, ¿no? De que llego del trabajo y hago las cosas rapidísimo y trato, aunque sea de una hora, dedicarles a ellos siempre a jugar, a leer libros, porque para mí es que eso es lo que yo siento que es lo que se queda. Yo tengo los recuerdos de vivir esas experiencias con mis padres de niña, o sea, yo lo tengo presente como adulta y yo siento que eso los niños lo necesitan, que así es como ellos van a aprender a jugar. O sea, que a medida que tú te sientes y inviertas tiempo jugando con ellos, enseñándoles cómo se les da comidita a las muñequitas, cómo, qué sé yo, se construye una casita, ellos van a aprender a hacerlo, si no, nunca van a aprender cómo jugar realmente. Exacto, y yo sé cuánto te involucras en eso, porque Judy, señores, desde que yo la conozco, es una mujer que es detallista, su closet del dormitorio siempre lo tenía perfecto, y yo me imagino la angustia que te debe de generar estar en el trabajo y estar pensando qué estarán haciendo los niños, aunque Javier lo está haciendo espectacularmente bien. Imagino que cuando llegas a casa, entonces es el momento de organizar todo como me gusta a mí que se vea. ¿Qué pasa con esa mamá? Que me imagino que entre sellos, cajas, gente que tú no conoces, órdenes que tienes que dar, pedidos que tienes que enviar. ¿Cuántas veces en el día se empiezan a cruzar esas imágenes de no me alcanza el tiempo, no me alcanza el... ¿Hasta qué punto te llegas a sentir agobiada, Yuya? Toda mi vida yo lidio con eso. Ahora mismo, de hace un tiempo acá, yo estaba pensando cómo yo reparto mi día porque quiero hacer ejercicio, pero ¿en qué tiempo hago ejercicio? Porque cuando llegue del trabajo están los niños ahí, es mi momento de pasar tiempo con ellos, de bañarlos, darle la comida, de jugar con ellos. No es justo que del poquito tiempo que tengo en la casa, les tome tiempo a ellos. O sea, eso es lo que no puede pasar. Y entonces resolví que me tenía que levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio si quería hacer ejercicio, si no, no lo hago. Y entonces he como aprendido a lidiar con muchas cosas. Mira, antes de yo ser mamá, es como que todo tenía que estar perfecto, todo en su lugar. Luego de ser mamá, sigo así, eso no ha cambiado. Lo que he aprendido es a lidiar un poquitico con que la casa va a estar siempre llena de juguetes, siempre llena de reguero, todo el que ha visto mis historias lo sabe. Ahora, los que me conocen saben que yo soy loquita por esa parte. Yo tengo los juguetes de mis niños y cada juguete tiene su lugar. Ellos lo riegan todo, lo organizan todo después como ellos entienden, pero cuando todo el mundo se va a dormir, que ya todo está tranquilo, mamá viene, loquita que es, y vuelve a poner cada juguete en el lugar. Ay, Dios mío, pues somos dos locos. Sí, yo sé que tú eres igualita, en eso tú y yo nos parecemos cantidad.
Yo sé que Y tú yo organizas la ropa por colores y todo, yo sé. sí. Y señores, créanme, eso es una carga espantosa, porque muchísimas veces yo desearía dejarlo todo como está y decir, mañana es otro día, van a volver a jugar, pero yo soy loca, igual que Judy, y yo a las 2 de la madrugada puedo estar organizando perfectamente cada fruta en su cesto, cada muñeca en su caja, y de verdad, yo creo que es una tarea desgastante. Creo que es innecesaria y creo que deberíamos ir a terapia, tú y yo. Yo lo digo todo el tiempo, digo, caballero, yo sé que yo tengo un problema, todo el mundo me dice, pero es que tú eres loca, deja las cosas así, ya, no pasa nada. Digo yo, no, yo sé que tengo un problema, a mí no me molesta hacerlo, yo lo hago tranquilita si yo me voy a la cama y descanso tranquila. Descanso en Exacto. paz, sí. A mí también me pasa. Entonces, mujeres, mi consejo es, por favor, no sean así, no se carguen, porque el día se va y te desgastas muchísimo haciendo eso y terminas angustiada, terminas agobiada y terminas también agobiando a las personas que están a tu alrededor, en este caso a nuestros esposos. Entonces, Yuya, en tus historias de Instagram yo he podido ver y voy a más o menos ubicar a las personas que no te conocen y los mando a que vayan al perfil de Yuya para que puedan disfrutar y deleitarse con esa madre que yo además me puse este lazo y me vestí así porque yo cuando veo las historias de Judy me siento que estoy en un cuento de princesas, veo a Bella, veo a Ricitos de Oro, porque además ella tiene un arte espectacular para decorar todo lo que tiene que ver con la vida de sus hijos. Pero cuando yo te veo, Yuya, yo veo una mamá que permite, por ejemplo, veo a Gia martillando o cogiendo un taladro, veo a Gael quizás haciendo comidita en la cocinita de Gia, o sea, los veo a ambos como con ese juego de roles que no necesariamente es el juego de roles, perdonen, preestablecido de el niño martilla, la niña hace la comida, el niño vela la casa o va al campo y la niña, o sea, evidentemente detrás de esa educación estás tú. ¿Por qué estás haciéndolo? Porque quieres que educar unos niños que sean útiles a la sociedad, que sean unos niños que crezcan con una responsabilidad, unos niños independientes que sepan. ¿Me puedes explicar eso un poquito? Porque a veces digo, ¿será que sale solo? ¿Será que Yuya tiene preestablecido un orden de prioridades con respecto a eso? Mira, ahora que me lo dices, realmente nunca lo pensé. Lo que sí siempre he sabido es que no lo voy a limitar en ninguna manera. O sea, si hay gente que me ha preguntado, ¿y Gael no tiene carrito? Y yo digo, pero es que a Gael es como, Gael no le gustan los juguetes, Gael es un niño que le gustan los cables, los palos, las hierbas, las hojas. A veces juega con las muñecas de Gia, a veces hace comidita, es como lo que él quiera, él se deja llevar por el viento. Y Gia es una niña tan versátil, con tanta imaginación, con tanto mundo interior, que lo que ella haga para mí está bien. O sea, yo no me gusta limitarla porque yo no sé por dónde anda su cabeza, yo no sé por dónde anda su imaginación, yo no sé, cuando ella está dando martillazos, a lo mejor ella está construyendo un castillo. Y Gael, bueno, yo para decirte, Gael se me ha puesto hasta vestidos de Ana. Sí, y yo los dejo porque, ¿por qué los voy a juzgar? Tú sabes, él ve a Gia vestida de Elsa y se ha querido vestir de Ana también y yo lo dejo, es un juego, o sea, no quiero limitarlos en ningún sentido, no quiero que se sientan censurados de ninguna manera, porque no quiero que en el futuro censuren nada ni a nadie. Debemos respetar a los seres, es lo que quiero que ellos aprendan, debemos respetarnos uno al otro y no somos nadie para juzgar a nadie en ningún sentido. Qué hermoso, qué hermoso. Me encanta porque fíjate que yo veía y decía, quizás Yuya, todos sabemos, hemos crecido en una escuela, nosotras estudiamos en el Instituto Superior de Arte, donde es una escuela versátil de gustos, de géneros, hemos compartido, tenemos los mejores amigos que son lesbianas, que son gays, y evidentemente nosotras hemos crecido en eso, hemos visto y tenemos que formar parte de esa inclusión y tenemos que formar parte de enseñar a nuestros hijos de que es normal, de que existen, de que tienen que coexistir con todo eso. Y decía, quizás es que Yuya, como tiene una hembra y un varón, está tratando pues que Gael aprenda a aceptar todas las Claro, maneras. es que es eso también, porque como yo le voy a decir a mi niño, que hoy tiene 2 años, que los varones no juegan con muñecas, eso quiere decir que ese va a ser un padre el día de mañana que va a entender que no tiene que cambiar pañales, o que a lo mejor un día no le toca hacer la comida.
No, claro que no. Él tiene que saber que el papá le toca cuidar de los niños como le toca a la mamá, y a lo mejor un día le toca cocinar como le toca igual a la mamá. O sea, en ese sentido sí, por supuesto, y yo los pongo y no sin problema ninguno, y el que tenga un problema, bueno, yo los pongo a los dos a cocinar, yo los pongo a los dos a darle la comida a los bebés, a pasear al bebé, yo no tengo nunca he tenido de verdad ningún problema con eso. Eso es muy bonito porque todo el tema de roles y tal, porque hemos crecido, nosotras dos todavía somos de esa generación de que hemos crecido con el juego de roles, que a mí me parece absurdo porque no hay roles, hay una vida y es la que hay que vivir, y es muy bonito eso porque de alguna manera estás educando a un niño a tú no estás ayudando a esa persona con la que estás conviviendo, tú estás haciendo lo que te toca. Y eso es muy interesante, porque lo estás haciendo de una manera inconsciente, y de esa manera inconsciente yo creo que va a ser como la cosa más orgánica y más natural que él. Además está viendo a su padre, por favor, y ahí vamos a llegar un Sí, poquito más no, adelante. y te digo, mira, Gael es el que cuando yo estoy haciendo el laundry, él es el que me ayuda a sacar la ropa de la lavadora y a meter la ropa en la secadora. Él es el que está siempre con la aspiradora atrás de mí, con la escoba atrás de mí. Y a mí me parece excelente, porque yo quiero que él crezca y que él sea un hombre útil, que él sea un hombre que, bueno, si un día se casa, sea capaz de ayudar a su esposa en todo. O sea, yo no quiero para nada crear un inútil, yo quiero criar un hombre que sea amable, que entienda que somos iguales, el hombre y la mujer. O sea, que no es responsabilidad del hombre traer el dinero y de la mujer mantener la casa, que es responsabilidad de los dos sacar adelante una familia y criar una familia feliz. O sea, y quiero que él sea capaz de entender que no es responsabilidad, porque él viene de una madre y de una mujer. Y quiero que él entienda que le toca ayudar a esa mujer, que le toca compartir las cosas de la casa, que si un día le toca estar solo, está bien igual, que él sepa salir adelante, ¿sabes? Que no sea estos hombres inútiles que no son capaces de hacer nada. Me parece fenomenal, me parece fenomenal. Y ahora que estamos hablando de eso, a mí me gustaría muchísimo conversar contigo sobre un tema muy espinoso, muy complejo, que es el tema de los niños hiperregalados, de los niños súper valorados. Tú eres una mujer que haces muchas, yo no quiero decir todavía esto, pero bueno, eres una mujer que Dios te dio el don, y además también te lo dio otra persona, que después vamos a hablar de eso, de hacer cosas con las manos, de hacer manualidades, de tejer, de bordar, de construir los propios juguetes con los que juegan tus hijos muchas veces, y eso me parece bello. O sea, yo quisiera que ese don me lo hubieran dado también a mí. Ahora, ¿qué crees hoy en día de nosotros como padres? Cualquier cosa que hace el niño es premiado. Si el niño saca buenas notas, es premiado. Si el niño ayuda a su hermana, wow, muy bien, you did it, lo hiciste. O sea, ¿qué crees de eso? ¿Crees que somos nosotros los padres, y nosotras sobre todo las madres, que nos ponemos en esa postura de los varones, por ejemplo, los varones no hacen esto, wow, lo hiciste fenomenal, wow, eres el macho cabrío divino? ¿Crees que nosotros estamos deformando o estamos formando esa generación de cristal, esa mal llamada generación de cristal que está siendo un poco tóxica y súper premiada y súper regalada y tal? Ay, mira, Limi, yo todavía estoy lidiando con eso, porque déjame decirte que yo soy una mamá un poquito permisiva en ocasiones. Déjame explicarme. A mí me gustan tanto los juguetes y me gusta tanto hacer felices a mis hijos, que a veces yo peco de ser demasiado dadivosa con ellos. Sobre todo con Gia. Gia a veces vamos a una tienda y quiere algo, y yo no, pero al final siempre sale con algo. Yo peco de eso. Estoy tratando de controlarlo, porque tú sabes que ellos estuvieron mucho tiempo solo con nosotros, no iban al daycare. Cuando Gael nació, nosotros arreglamos nuestras vidas. Javier trabajaba de día y yo trabajaba de noche, para que estuvieran todo el día con uno de los dos y no tuvieran que ir al daycare. Pero hace un tiempo ya Gael era lo suficientemente grande y eso cambió, fueron al daycare. Y yo me asusté con algunos comportamientos que empecé a ver de Gia. Como que yo la mandaba a recoger su juguete
y yo le decía, recógelos, se cuidan, no se tiran, hay que recogerlos, porque si no, mamá se los va a dar a una niña que sí los quiere y sí los cuide. Y un día ella me contestó que no importaba, que después yo le compraba más. Ahí me quedé así, pero aterrada. Esa respuesta en mi niña de 4 años, mi niña dulce, que jamás en la vida me había dado una respuesta como esa, me aterró. Y ese día decidí ponerle un par a esa situación total. Y entonces hoy todavía estamos lidiando con eso de que hasta que ella no aprenda a recoger sus juguetes todos los días sin que nadie se lo diga, no va a tener más ningún juguete. Ahí estamos en ese punto. Porque sí, me asustó eso de que ella se dio cuenta, los niños se dan cuenta de todo, ella se dio cuenta de que su mamá siempre me podía coger como por el lado flaquito y ahí mismo yo cedía y le compraba algo. Yo soy de, tú sabes, yo les hago, eso sí no lo puedo evitar, yo les hago sus muñequitas, le hacemos la cunita, las ropitas, es que yo lo disfruto. A veces yo lo disfruto más que ellos, parezco yo la bobita haciéndole las ropitas a las muñecas, pero es que yo lo disfruto tanto y disfruto la emoción que ellos tienen con esas cositas. Pero si todavía estoy como, el otro día Indira, que es nuestra amiga en común, me mandó un tip de una mamá que hizo como una tienda en su casa y era como, le daban como dinero falso a los niños por cosas buenas que hacían durante el día y podían comprar juguetes en esa tienda. Es como, me resultó un poco raro, porque ¿cómo le vas a pagar por cosas que normalmente tienen que hacer? Pero al mismo tiempo es como la idea de que debes trabajar y hacer cosas para ganarte los juguetes y las cosas que quieras en la vida. Entonces es como, mi estrategia con eso todavía no la tengo clara. Okay. Sí decidí que no hay juguetes hasta que entendamos un punto. O sea, si lo que tengo no soy capaz de cuidarlo, si no soy capaz de darle el amor a lo que ya tengo, entonces no te has ganado más nada, tú sabes. Yo eso sí se lo repito todo el tiempo a mis hijos, que las cosas hay que ganárselas, que las cosas se logran con esfuerzo y que no caen del cielo. Perfecto. Yo también estoy en el mismo caso tuyo, estoy llevándolo a cabo, aunque dice Alejandro que yo soy bastante suave con eso, no lo creo. Él sí es el general, él es el coronel al respecto, o sea, él no lo convencen ni con llanto, ni con pataleta, ni aunque se ganen el A+ en la escuela. Alejandro dice no, y es no, y eso yo lo valoro muchísimo, y estoy intentando ser como él. Hay un método que se aplica en varias partes del mundo, que es el método Montessori, que son unas escuelas muy conocidas. Y hace poco estábamos hablando para todas las mamás y las personas que nos estén escuchando, y a lo mejor a ti y a mí nos vale también, que en la escuela Montessori ellos implementan una manera de educar con respecto a la hipervaloración de las cosas que tienen que hacer. Lo tienes que hacer, tienes que salir bien en la escuela porque no tienes nada más que pensar en ese año. Tienes que hacerlo. No te mereces que te regale el Barbie Dream House porque haya salido bien en la escuela, etc. Y, por ejemplo, en mi caso, de mis hijas, en este caso Alejandro, es mucho más creativa, ¿no? Ella viene y a lo mejor hace un castillo. Y Alejandro, él no le dice, wow, qué bonito, Alejandra, no, a no ser que lo impresione demasiado. Y él utiliza una técnica muy interesante, que es una técnica de Montessori, que él le dice, muy bien que hayas hecho eso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya hiciste el castillo, ahora quiero que construyas la torre. Y así, y a mí me parece muy interesante porque al final el niño se va poniendo él mismo esos niveles a los que como la siguiente meta llegar. ¿Cuál es la siguiente meta? Y yo creo que ese es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, que ellos mismos sean capaces de buscar cuál es el siguiente paso para ser mucho mejor. Más allá de cuál es el siguiente paso para ganarme ahora el Dream House, o la LOL, o que mi papá me celebre el cumpleaños, etcétera. Entonces, bueno, lo dejo por ahí, señores, método Montessori, y lo voy a tratar de asumir yo también un poquito más, y te lo dejo a ver si te vale. Yuya, voy rapidito. Que sepan que hay una parte, una sesión que se llama Tu respuesta a tu pregunta, que le pueden hacer las preguntas que deseen a Yuya o a mí. Ella se llama Judith González, señores, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo decirle a Judith. Yo le digo Yuya, ella es mi Yuya y ya está. Entonces, Yuya,
Yo sé que tú tuviste que tomar una decisión muy difícil en tu vida aquí en Estados Unidos, tú y Javier, los dos, y estoy convencida que fue por el futuro de tus hijos, que fue la decisión de migrar. Una vez Y más. aquí me detengo porque migrar, y yo sé, o sea, no quiero ir de altanera, pero bueno, migrar es distinto de emigrar. Emigrar es cuando dejas tu país y te conviertes en extranjero en otro país, y migrar es dejar el sitio donde estás viviendo en ese momento y trasladarte a otro sitio. ¿Cuán difícil para ti fue esa decisión de decir, ok, bye bye Miami, bye bye Allegheny, bye bye amigos, amados, yo creo que es momento de irme, porque necesito darle un futuro y un futuro de verdad a mis hijos? Fue una decisión muy difícil. Y te digo, yo creo que poca gente lo sabe, casi nadie. Llevando nosotros poquitico tiempo aquí, yo me arrepentí muchísimo del paso que había dado. Digo, de sufrir y llorar todos los días. Y yo decir, ¿qué fue lo que hice? Porque además yo fui la que le caí arriba ahí a Javier, debemos irnos. Y debemos irnos porque estábamos estancados en Miami. Porque era como que no sabíamos a dónde íbamos, qué teníamos que hacer para salir adelante. Tú sabes, estábamos trabajando y todo, pero era como, después de esto, ¿qué hay? ¿A dónde vamos a llegar? Era súper difícil porque ya allí había nacido. Y yo me decía, ¿y yo qué le voy a dar a Gia? En ese momento estábamos viviendo un efficiency como mucha gente en Miami. Gia iba a empezar a gatear pronto. Y yo decía, ¿y Gia dónde va a gatear? O sea, se va a dar golpes donde quiera porque aquí no hay ni dónde moverse. Y así y vinimos para acá porque aquí Javier tenía familia. Y sabíamos que aquí era un lugar donde podíamos salir adelante. Nos iba a ser muy difícil, fue muy difícil, porque dejamos todos nuestros amigos. Para mí Miami es como estar en Cuba. Es la oportunidad de encontrarte con tus amigos de toda la vida, de compartir como lo hiciste siempre, de imaginar que nada ha cambiado. Tú sabes, cada vez que voy a Miami tengo esa sensación de estar en Elisa de nuevo, nada ha cambiado, tengo 18 años de nuevo. Y dejar todo eso fue duro, porque fue un cambio radical. Un cambio radical. Es como empezar de verdad a vivir en Estados Unidos. De entender un estilo de vida totalmente diferente. De vivir en un lugar donde todavía hoy yo me siento extraña. Llevo casi 4 años viviendo aquí. Llevamos casi 6 años en este país. De esos 6 años, casi 4 han sido aquí. Y es muy, muy raro porque la gente me pregunta las direcciones y yo no sé dónde está nada. Me hablan de calles y yo no sé dónde están las calles. Porque yo nunca entendí que yo vivía aquí, ¿sabes? Yo voy a los lugares y es como que estoy de paso. No sé, tengo esa sensación. Nunca me he sentido que pertenezco a este lugar. Es muy raro. Es como que la gente que hay aquí, no sé, yo no me conecto con la gente que hay aquí. Y es como que toda mi gente todavía está allá. Pero aquí hemos salido adelante, hemos hecho una vida, aprendimos inglés, logramos superarnos en trabajos que nunca en la vida nos hubiéramos imaginado. Javier como músico, cuando llegamos aquí, trabajó en, no te puedo explicar ni cuántas cosas, desde arreglar un teléfono, miles de cosas. Y yo que llegué a trabajar en UPS, a empacar medicinas en UPS, sin saber nada, inglés muy poquito, la gente me hablaba y yo respondía así como, sí, y le decían a una amiguita mía, ¿estás segura que ella entiende? Y ella sí entiende, a lo que le da pena, y yo era que no, ¿sabes? Entendía bien poquito y no hablaba nada. Y me fui superando con el tiempo y increíble, hemos hecho una vida aquí, tenemos amistades aquí, tenemos buenos trabajos, nuestra casa, Gael nació aquí. Ha valido la pena. Ha valido la pena. Y eso yo es lo que digo. Las cosas que trae tener hijos, que muchas frustraciones nos trae, pero nos trae el empuje. Y yo creo que tu empuje, si no hubieras tenido hijos conociéndote como que te conozco, Lluvia, hubieses estado todavía allí en Miami, tranquilita, esperando que el tiempo pasara y acomodada, tranquila. Sí. Y entonces el hecho de haber tenido a tu hija, estoy casi segura que fue la que te hizo dar el paso difícil, porque lo es.
porque es difícil pasar del verano a estos inviernos durísimos que hay en esta parte de Estados Unidos, a estos días otoñales horribles que tú crees que se te viene el mundo encima y que te condiciona tu estado de ánimo, Sí. aunque creas que no. Aunque creas que no. Y yo te aplaudo, Livia, te aplaudo porque te has comprado tu casa, has crecido, ahí se te ve echando para adelante, pero ahora viene la parte del mojo de esta cosa. ¿Qué ha pasado con esa sensación de actuar? Con esa sensación de ponerte en un escenario y de hacer lo que tú sabes hacer tan bien. Chica, vaya, siendo totalmente sincera, tú y yo somos amigas, ¿no? Una vez me sucedió, alguien me dijo cuando todavía vivimos en Miami, yo estaba viendo un video de algo en YouTube y me dijo, ¿qué estás recordando cuando tú eras actriz? Ese día, no sé cuánto lloré. Tú eres actriz, Judy. Eso nunca vas a dejar de serlo porque eres una gran actriz. A veces me lo pregunto, ¿sabes? Es muy raro porque cuando llevas tanto tiempo separado de lo que hiciste toda tu vida, todavía uno se pregunta, ¿estará ahí todavía? Tú sabes, tendré la capacidad. Me lo pregunto todo el tiempo. Y es raro. Me lo pregunté incluso toda mi vida porque decía, me dirigió gente tan buena, tú sabes, que es como cuando te dirige gente buena, tú te dejas llevar y tú dices, wow, todo está bien, todo va a estar bien, porque ellos tienen la capacidad que me van a llevar hasta donde ellos quieren. Y siempre preguntaba a Dios si me dirige otra gente. Eso me daba siempre mucho miedo. Pero bueno, sigo ahí, estoy como en un stop, ahora más grande que nunca, porque cuando nosotros recién nos mudamos para acá, yo hice algunas cosas en teatro, y aquí hay un grupo de teatro en inglés muy bueno, pero una vez más, no tengo la posibilidad de hacer nada ahora mismo. Incluso me han hablado, me han mandado audiciones y todo, y yo digo, pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, el teatro lleva tanta entrega, tanto ensayo, tanto meterte adentro de eso, que necesita un tiempo que yo no tengo. O sea, yo no tengo quien dejarle a mis niños para irme a ensayar, yo no tengo quien dejarle a mis niños para hacer funciones. El poco teatro que hice, solo teníamos a Gia, y Javier se quedaba con Gia, o sea, cada vez que yo me iba a ensayar. Las funciones, a veces si Javier tenía que trabajar, me los cuidaba la prima de Javi. Pero ahí está, una vez más, esta cosa de ser mamá. La prima de Javier, mira, le sucedió algo que es algo que yo como madre no me lo puedo imaginar. Su niño más pequeñito fue diagnosticado con diabetes tipo 1 cuando tenía solo 4 añitos, la que tiene allí ahora. Y desde ese momento yo entendí, yo no le puedo dejar mis hijos a ella. O sea, ella tiene demasiado con lo que tiene en su vida. Y mira que nos ayuda de vez en cuando lo necesitamos, ¿no? Se queda y nos cuida a los niños. Pero los niños son de nosotros. Y no tenemos mamá, no tenemos papá, no tenemos tíos que nos cuiden a los niños. Entonces, es como que ahora no es el momento. Será más adelante. Tengo fe plena de que será más adelante y será para bien. Pero bueno, ahora mismo no puede ser. Esto es una etapa que creo que es una etapa de crecimiento y una etapa que tiene que suceder así, porque es la etapa donde tienes que construir. Y ya cuando está todo listo, pues ahí vamos a comenzar. Porque yo digo vamos, porque yo estoy segura que Dios me va a dar la oportunidad de hacer mi serie contigo, con Alexis y con todas esas amigas que andan por ahí, y yo estoy segura que va a suceder. Y va a suceder. Yuya, ahora, estás en Kentucky, lejos, ya dices, no tienes papá, no tienes mamá, no tienes a nadie allí. Sé lo súper familiar que eras, como siempre te ibas a las tunas en el primer huequito que había en la escuela, aunque te intentáramos convencer de la mejor fiesta del mundo, cuando llegaba el momento de irse a las tunas, tú te ibas a las tunas, porque esta mujer, señores, que ha logrado tantas cosas en este país y las que les faltan, es de Puerto Padre, de las tunas. ¿Cómo te estás gestionando todo el tema, por ejemplo, para que esos niños que están creciendo, además americanos, que nunca han tenido la oportunidad de vivir con sus abuelos, ni estar cerca de tíos, ni de la madrina Alexis, que por ahí la estoy viendo,
O sea, cómo tú te estás arreglando esa cosa de que tus hijos crezcan sabiendo dónde están sus raíces, sabiendo que tienen que saber amar desde la distancia, crear esos vínculos filiales que son complejísimos porque cuando están lejos unos de otros, a veces ellos están haciendo sus cosas, el roce hace el cariño, como dice ese refrán tan bonito. ¿Cómo se las está arreglando Judy para que eso suceda? Wow, eso es una tragedia en mi vida. Otra. Porque yo crecí en una familia donde mis tías eran como mi mamá y mis primos son como mis hermanos. A veces la gente habla y, ¿sabes? Te da opiniones sobre tu familia, sobre tu manera de relacionarte con tu familia. Y yo digo, cabrón, pero es que ustedes no pueden entender. Ustedes no pueden entender cómo es mi familia. O sea, para mí mis tías eran mis mamás y mis primos eran ahí o sea, es una cercanía tan grande y una dependencia tan grande y un tener el pensamiento puesto en tu gente todo el tiempo. Y que mis niñitos crecieran lejos de eso, uy, no te puedo explicar. Yo ahí les caigo arriba todo el tiempo, les repito los nombres de sus abuelos, de sus tíos. Cuando hablamos por teléfono, yo sí los insisto y sí les obligo a decirle que los aman y a tirarles besitos y a contarles cosas. Y todo el tiempo estoy hablando de ellos porque para mí sí es súper importante que ellos sepan de dónde vienen, quién es su familia y sepan que los aman con la vida, que por situaciones de esta vida les ha tocado crecer lejos de ellos, pero que son la gente que los quieren y los adoran. Yo sé que eso fue para mí muy difícil, que mis niños nacieran lejos de mí, sobre todo de mi mamá, de mi papá, de mi hermana. Porque nosotros somos muy, 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 muy cercanos. O sea, sí, dime. Yo sé y recuerdo a tu mamá y a tu papá, no, a tu mamá como iba, ay Dios mío, como iba desde Las Tunas a La Habana a verte actuar a la escuela. En esa situación tan difícil que era el transporte en Cuba, toda la gestión que había que hacer para poder conseguir un pasaje, las colas que tenía que tener para poder coger el ticket de la guagua y llegar a tiempo a la escuela, dormir, creo que durmió una vez contigo, en la misma litera, y eso es muy difícil. Bueno, mira, Lluvia, tú sabes que este es el momento pico de la historia y aquí te lo voy a poner. Hola tía, aquí está tu sobrina Amaranta enviándote un beso desde aquí, desde La Habana. Quiero que todo el mundo sepa que tú eres como mi segunda madre y que cuando yo era chiquita, que mi mamá tenía que trabajar en el teatro, tú y tío Javier se quedaban cuidándome y me llevaban al parque y jugaban conmigo. Y yo voy a ser actriz como tú y como mi mamá. Envíale un beso grande a mis hermanitos Gael y también a mi tío Javier. Amores mío, te mando un besote bien grande. Sabes que te quiero muchísimo. Tú para mí eres como una niña grande también. Estamos muy orgullosos de ti. No dejas de sorprenderme. Estoy muy feliz de ser parte de esa trayectoria tuya en el mundo del arte. Primero como bailarina, después como actriz y ahora desarrollando ese maravilloso don que heredaste de nuestra difunta abuela de la costura y las manualidades, donde estás haciendo cosas preciosas. También la difícil y compleja tarea de ser mamá, de ser esposa, de que eres un ser humano excepcional. Desde chiquitica te acostaba en la cama conmigo a cantar canciones mexicanas y iba al círculo cantando donde quiera. Siempre fuiste una niña muy alegre. Luis, amor mío, aquí, cuídate mucho. Cuídame todo tu hijo. Una niña excelente, una niña muy, pero muy estudiosa, aplicada a lo sumo. Se leía libros y más libros sin parar constantemente. Era amante de la lectura, muy cariñosa. Y quería novedad. Todavía era muy pequeña cuando se fue, todavía la cargaba. Y en segundo que los amo. Creo los hijos que están preciosos. Este va a ser simplemente un saludo para Judy, pero él lo convierte todo en un performance. No sé si es el performance de Magdalena, de Pilar, o el performance de Rogelio Rizón. Mi amor, estas flores son para ti.
no vas a decir nada. Y aparte de la performance, quiero decir que yo te amo, que estoy muy orgullosa de la madre que eres, no lo podría dejar de decir. Cuídame esos vejigos, digo. Es muy cómico porque siempre están ahí como, cuida a los niños, cuida a los niños. Es como, de verdad, como si pensaran que yo todavía soy una niña y que no voy a saber cuidarlos, tú sabes, muy simpático. Ay. Es que yo recuerdo, tú eras como la niñita chiquitica, tú eres Sí, la eso niñita. que dice mi mamá es verdad, es que cuando yo me fui a La Habana tenía 17 años y yo fui una niña que me criaron con mucho cariño. Fui hija de viejo, como decimos nosotros, y mis padres ya tenían 37 años cuando me tuvieron. Y es verdad que me cargaban todavía, yo me dejaba cargar y me dejaba ñoñar como si fuera una niña chiquita. Y entonces para ellos fue como muy fuerte el golpe de que esa niñita chiquitica se le fuera y ya me le fui para siempre. Y porque yo era la más apegada a ellos, la más ñoña, la que no sabía hacer nada. Y de momento fui la que me abría el mundo. Y lo que decía Amaranta es cierto. Amaranta es mi primera hija. O sea, Amaranta, el día que Amaranta nació, mi hermana fue cesárea y yo fui quien cuidé a Amaranta toda la noche. Yo lavé pañales con caca, yo me quedé madrugadas despierta. O sea, ella fue mi primera bebé, mi práctica. Yo sé. Y Judy, Alegnis, a Judy a mí nos decían las tres hermanas, Judy era la hermana Tiricia porque dormía muchísimo, Todavía yo era la hermana Valencia porque siempre estaba en las nubes, yo siempre estaba en la luna de Valencia en mi película, y Alegnis no recuerdo cuál era el apodo que le decían a Alegnis. Entonces, Yuya, teniendo en cuenta eso de que eres súper dormilona, porque tú eres dormilona, a ti se te pueden caer bombas al lado cuando estás durmiendo, que dice Alegnis, aquí estoy, recuérdanos cuál era tu nombre, hija, hermana que... Yuya, o sea, ¿cómo lidias con ese sueño horrible? Porque tú eras de las que te quedabas durmiendo en fiestas literalmente que se estaba acabando el mundo en Elisa y Judy estaba roncando. ¿Cómo lidias con eso? Porque para mí es una de las peores circunstancias de ser mamá. No poder dormir. Yo vivo con sueño. La gente me ve en el trabajo y me dice, ay, estás cansada, tienes sueño. Yo tengo sueño siempre. Yo duermo 4 horas al día y ya como que estoy acostumbrada a eso. Es así, es vivir con sueño, literal. No, Javier y yo tratamos de darnos un poquito de apoyo y entonces los días libres de uno al otro te deja dormir un poquito y así nos repartimos. Yo ahora estoy durmiendo un poquito más los sábados, que es el día que tengo libre. El resto de la semana me levanto a las 5 de la mañana. Dios Pero santo. vivo con sueño. Es horrible vivir con sueño para las mamás, que muchas me están escribiendo y me están diciendo que ya se están convenciendo de ser madres gracias al programa. Una de las cosas, de todas las cosas lindas que tiene, pero una de las cosas más difíciles que tiene ser mamá, pero se supera y te acostumbras y te adaptas, es justamente el sueño. Es un sí, ¿no? O sea, tú vas a tener sueño a partir de que des a luz casi toda la vida. Porque luego vienen otros pesares que ya, yo no quiero pensar en eso, pero bueno, ya llegaremos a esos pesares que también te van a quitar el sueño. Y esto de quitar el sueño, Yuya, tú estás viviendo ahora mismo en una zona de Estados Unidos complejísima por una cosa que te voy a decir, que son, y las voy a decir, señores, con las letras como van, las drogas. Yo sé que el tema drogas es un tema que a ti te quita mucho el sueño. ¿Qué pasa con esa madre que se enfrenta ahora mismo a esta circunstancia? Que son niños pequeñitos, pero van a ir creciendo en un entorno desgraciadamente social que anda por ahí la cosa. Yo le tengo terror a ese tema, Lili. Yo le tengo terror porque es que no sé. Yo creo que no hay un factor determinado. Tú puedes influir como familia, influir en la crianza que le das a tus hijos, educarlos, pero no hay como un factor decisivo. El otro día justamente estaba viendo un documental en el trabajo sobre dos muchachos que accedieron a participar en un documental sobre la drogadicción. Y venían los dos de familias así súper centradas, familias funcionales,
uno de los muchachos, de hecho, de niño había sido un genio de la música, que llegó a estudiar en las escuelas de música más importantes y un día probó las drogas y cayó y más nunca se levantó, hasta el punto súper triste de que su papá dijo, yo no quiero más a mi hijo cerca de mí. No lo quiero más porque le está haciendo daño al resto de mi familia. Entonces, ese es un tema que yo digo, o sea, el plan así como que yo me tengo trazado, ¿no? En el momento que ellos tengan cierta edad, pues están muy chiquiticos, pero en el momento que tengan cierta edad, yo me imagino que les voy a poner documentales, que les voy a enseñar fotos, que les voy a enseñar la realidad cruda de lo que es, ¿Cómo? a lo que te lleva. O sea, que puede ser un comienzo muy inocente y terminar muy mal, y enseñarte cómo puede terminar, y ahí es tu decisión, si tú te vas a dejar llegar ahí. Yo lo viví aquí, yo no tenía ni idea de dónde yo había llegado. Yo hice una obra de teatro y en la obra de teatro fue que yo descubrí que yo estaba en uno de los estados con los índices más altos de drogadicción en los Estados Unidos. De hecho, la obra iba de una mamá adicta con un marido, un chulo, un whatever, y de la historia de cómo una niña de 4 añitos, como mi hija hoy en día, y es basada en hechos reales esta obra, escrita por Aide Cánovas, una dramaturga y directora que hay aquí, de cómo esta niñita fue violada y sus padres ni siquiera fueron capaces nunca de denunciar la violación. Y de cómo esta madre finalmente muere de una sobredosis y esta niña es llevada a un foster care. Y su vida hasta en esos 4 años había sido tan triste que esa niña estaba feliz de vivir en un foster care. Pues mira qué interesante que lo digas, porque es no importa cómo críes, muchas veces no importa qué valores inculques. Yo creo que lo más importante, como decía Ixana Laura por ahí, es hablarles. Hablarles, y mamás y papás, enseñarles las cosas como son, sin términos medios, sin colores, sin edulcorar nada. Se habla como es, se enseña como es y se muestra la realidad. Yo creo que la libertad sin libertinaje, o sea, la libertad de te voy a mostrar qué es esto y luego, como yo ponía en un post, el libre albedrío, o sea, la acción la tomas luego tú. Pero tienes que hacer tú como padre la función de prevención, porque es lo que nos toca. Yuya, recuerden, señores, tu respuesta a tu pregunta. Yo creo que este programa vamos a tener que reengancharlo porque son las 4:53 y se me queda una sorpresota inmensa que te tengo. Te la quiero dar y la quiero compartir con todas las personas que están conectadas. Ok, Yuya, yo quisiera muchísimo que me hablaras porque siempre me han dicho, yo creo que vas a tener que dedicarle un programa a esos papás, mamás que andan por ahí. Y yo creo que la primera persona, si yo algún día hago un especial de los padres, madres que andan por la vida, ese va a ser Javier Barroso, que hoy desde aquí te doy gracias, porque aunque ya Yudy era una mujer dichosa antes de conocerte, tú has venido a complementar muchísimo esa dicha que tiene Yuya en su vida. Y no hay nada más bello en la vida que ver como tus amigas, Dios las premia con grandes hombres como te ha premiado a ti, Yudy. Ese hombre, cuéntame tú, qué es Javier con esos niños, porque también ser mamá es tener también la responsabilidad de ese padre que de pronto se convierte en madre cuando la madre se tiene que ir y formar trabalengua. Háblame tú de Javier. Ser papá es de madre y de padre. Padre. Yo digo que yo no le pude haber encontrado un mejor papá a mis hijos. O sea, Javier está conmigo de esto a toda y él sabe que de esto no hay escapatoria. Y le ha tocado duro, le ha tocado muy duro porque al estar nosotros solitos, él le ha tocado quedarse con los niños cuando yo he estado trabajando. O sea, nosotros tenemos una vida totalmente, nosotros dicen que no, tenemos turnos de relevo. Cuando yo llego, él se va y cuando él se va, yo llego. Entonces es así literal, él es otra madre o yo soy otro padre, no sé cómo es la ecuación, pero el punto es que nos toca a partes iguales. Y muchas veces, incluso hasta a veces le toca más a él, porque a veces yo digo, uy, como yo a veces no quiero ser la mala, y entonces le digo, dale que te toca. Y entonces a veces él es el que lidia con los niños para darle la comida, sobre todo Gia. Gia no le gusta comer. Y entonces a veces yo soy como muy blandita y enseguida como que la dejo y la ñoño. Y él es el que está ahí entonces y él hace juegos con ella y lo logra. Y sí, yo tengo tanto que agradecerle. Toda la vida lo he dicho, que
imposible haber encontrado un mejor papá a mis niños. Y yo les pregunto, ¿y papá es lindo? Y ellos dicen, sí, papá es lindo. Miren, Él juega mucho con ellos y me acompaña en todas mis locuras, él me sigue en todo. Yo le digo, oye, dale, que tenemos que hacerle una cunita a la muñeca, y él va y hace la cunita conmigo. Oye, dale, que vamos a jugar a no sé qué. Hoy mismo estábamos haciendo calabaza y él se puso y me hizo todas las linternas de calabaza. Y sí, es mi compañero y me sigue en todas mis locuras. Y tengo que agradecerle por eso, por soportarme. Por soportarte, Javier. Es ese premio que te dio ser actriz también, porque estamos hablando desde la experiencia de ser actriz y ser madres, etcétera. Y ser actriz, haber estudiado en el Instituto Superior de Arte, también te dio la posibilidad de conocer a tu compañero, a tu hombre, a ese padre de tus hijos, porque Judy y Javier se conocen desde que son unos niños, desde que estaban en la escuela, y ha sido una relación que se ha crecido, y que qué bases tan bonitas las que están plantando para esa crianza de esos niños. Lluvia, dile 3 palabras a Javier, por ejemplo, algo así que te viene, ya no como esa Judy enamorada que siempre estuviste, que le ponías corazoncitos con caramelos en la litera a Javier, sino como esa mamá de esos 2 niños. 3 palabras. Sigamos intentándolo juntos. Todo. Sigamos intentándolo juntos. Vamos a ver qué tiene Javier aquí que decirte a ti. Judy, para definirte usaría 1.000.000 de palabras que me vienen a la mente que significas tú para mí y para muchas de las personas que te conocemos. Pero yo me gustaría empezar por excelente madre, esposa, amiga, por sobre todas las cosas, familia, tenaz, audaz, fuerza, alegrías, principalmente eso, porque representas para mí tantos momentos felices y tantos años luchando por salir adelante, en buenas, en malas, en peores, en más peores todavía, pero siempre con ganas de echar para adelante. Eso eres tú, fuerza, ganas de seguir adelante, y eres mi motor impulsor por sobre todas las cosas. Siempre lo has sido y lo seguirás siendo, porque todo se sentar en la playa bien viejito al lado tuyo y disfrutar el resto de mi vida contigo y nuestros hijos, que son lo más importante y el regalo más bello que me has dado. Así que espero que este mensaje te llegue con mucho amor y que sepas que siempre vamos a seguir echando para adelante. Te amo. Un destello en su frágil vuelo, árido en mi voz, gotas de ilusión, flor de invierno, pétalos de ensueños, noches de marfil, fuego de un candil, fielmente donde amanecer sin fin. Mi amor que en su inmensidad no es luz. Sin ti. Así lo que no me cantaba, fíjate. Esa canción a Instagram, me voy a mudar. Me voy a mudar, llegó el momento en que se acababa el live. Entonces yo me dejé arrastrar por la emoción. Instagram me tumbó el live porque ya hacían los 60 minutos. Me voy a mudar a YouTube. No puedo más con Instagram en el momento más emocionante. ¡Pum! Se cae el tema de la conexión. Gracias a Dios que pude salvar todo el live. Menos mal que no me pasó lo mismo que me pasó la primera vez con Junet Guerra. Señores, qué cosa tan bonita. Les voy a contar algo antes de que Judy se conecte. Lo pude salvar a Legnis. Lo pude salvar. Esta vez no estaba en la luna de Valencia.
Miren, les voy a contar algo. Esa canción la compuso Judy. Ustedes pueden creer eso, la compuso ella. Y primera vez que Javier pues la hace a guitarra y se la dedica a Judy. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan bonita. Vamos a esperar a que Yuya se conecte. Recuerde que tienen una tarjetita con un signo de interrogación, que le pueden hacer la pregunta que deseen, que pueden escribirle lo que quieran a Judith, porque además ahora ya casi estamos terminando, pero no podía acabarse así, como si nada. Por eso, señores, yo creo que poco a poco voy a ir tomando la determinación de moverme a YouTube, porque YouTube no me corta los lives, entonces Instagram me los corta. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando, estoy feliz y les voy a contar por qué estoy vestida así, que parezco del medioevo, parezco Ricitos de Oro, no sé, ¿a quién me parezco? A la muñeca que hace comida y tiene una ranita que le da un besito y todas esas cosas. Aquí tengo, vamos a esperar a que se conecte Yuya. Miren, yo les voy a contar, Judy es una espectacular persona o mujer, no sé cómo, costurera, no quiero decirle costurera porque realmente es una artista. Ella hace manualidades, yo lo dije al principio, ella borda las muñecas más bellas que puedes imaginarte, o las teje, ella teje, ella cose, ella hace lazos. Este lazo que ustedes ven aquí, ella se lo hizo a mi hija Isabela y me lo puse yo, porque yo amo todos esos diseños que tiene. Ella tiene una página que se llama G&G Handmade, que son las iniciales G, el signito de N, y otra G, Handmade, que son las iniciales de Gia y Gael, que son los nombres de sus hijos, que hacen bellezas, lo mandan a todas las partes del mundo. Así que voy a dejar en una historia la página, yo siempre estoy compartiéndolo cada vez que puedo, y también voy a hacer un día un regalo. Ya he hecho algunos y voy a hacer otro. Ya veo que Judy se va conectando. Así que, Yuya, si me puedes enviar la solicitud o te la voy a enviar yo a ti. Muchísimas gracias a todos los que se van conectando. Estoy feliz. Hoy no se pueden imaginar cuántos nervios yo tenía, porque no es fácil y conversar y escuchar a una persona con la que has tenido tanto recorrido en la vida. Tuve que correr porque me estaba quedando sin batería. No te preocupes. He estado tan nerviosa hoy que no cargué el teléfono. No te preocupes, estas cosas pasan. Yuya, esa canción la compusiste tú. No, Javier te va a matar. La escribió. Eso la hizo a mí. Señores, yo lo dije, yo siempre estoy en la luna de Valencia. Yo entendí que la había escrito Judy y que entonces él se la da. Dios mío, Javier, perdóname, Javier, déjeme darle crédito. El esposo de Judy, además, es un gran 3-0. Se dice 3-0 o tresista, 3-0, ¿verdad? 3-0. Ajá, 3-0. Y Javier fue el 3-0 durante muchísimos años de una agrupación cubana de los... No, ¿cómo era que se llamaba? Los Jóvenes Clásicos del Son. Él hacía la guitarra. Él toca el 3 también, pero realmente él es guitarrista. Y en nuestros inicios como novios, él me escribió varias canciones. Ajá. Nunca más me ha escrito ninguna. Me la debe. Él sabe que me la debe. Pero yo entiendo que estamos corticos de tiempo y desde que tenemos hijos la vida nos lleva muy rápido. Pero sí, esa que tocó y cantó fue la última, fue mi favorita, la adoraba. Recuerdo en Elisa que Yarien la cantó un día incluso en una de estas actividades que se hacían en plástica, ¿te acuerdas? Claro, Yarien un día la cantó ahí y es súper emocionante, es mi canción. Tengo una canción, bueno, tengo varias. Ay, Dios mío, Alejandro me escribió, durante la relación nuestra me escribió una oración de 4 palabras, hace mucho tiempo que la tengo por ahí guardada, y me escribió un poemita de 5 oraciones. Hace falta que cojas ejemplo, hijo. Chica, yo quiero ver si algún día soy capaz de escribir una canción, no sé, probablemente no soy capaz, pero no sé, es como una inquietud que tengo. Yo digo que algún día le voy a dedicar tiempo a eso, a ver si me sale alguna canción. Lo vas a hacer muy bien, porque hace poco les voy a decir algo, señores, hace poco estábamos involucrándonos y creo que es algo que va a seguir hacia adelante, lo que nos estamos dando un tiempo, como las relaciones, somos 7 amigas, 7 actrices, que comenzamos a escribir y a volar una serie que estoy segura que se va a llevar a cabo en algún momento, y Judy nunca, aunque yo sé que escribe siempre has escrito precioso, pero realmente en esta etapa que tienes de la vida, de ser madre, con esa madurez, me sorprendiste muchísimo con todas las cosas que yo leía cada día que me mandabas tú, bueno, que me mandaban todas las demás. La verdad que estoy feliz. Y ahora voy a leer
3 cositas que me ponen en las tarjetitas decir, ay, mira, dice mi suegra, Yuya Bella, te amamos. ¡Ay, qué lindo! Tus suegros me dieron botella. Una vez que estuve en Madrid botadita, ¿te acuerdas que yo estaba en tu casa? Y ellos me llevaron, qué lindo, nunca se me va a olvidar. Me acuerdo. Dice Agneris Ranchuelera, ¿qué pregunta uno puede hacer si todo es lindo? ¡Ay, mi madre! ¡Qué linda! ¡Qué hermosa! Y vamos a ver otra pregunta que hay por acá. Agneris de nuevo dice, ¿teje a crochet? A crochet. No he logrado todavía aprender a tejer con 2 agujas. Le hice un gorrito a Gael a 2 agujas, pero todavía no sé. Me salió un gorrito ahí más o menos. Tengo que practicar. Ay, Dios mío, yo que quería poner fotos de las cosas que haces, pero mira, los voy a dejar con la interrogante y así van a ir a mis historias cuando termine este live y voy a dejar la página de ellos. Este lazo es de ella, una muñeca, además hace muñecas personalizadas que le hizo a mi hija, a mi hija mía, idéntica a mía, o sea, idéntica. La Mérida más linda que he visto, ni las he visto en Barbie, ni las he visto en ningún muñeco que venden en Paris City, ni en ninguna tienda, la he visto hecha a mano por Judith González Leiva, por nuestra Yuya. Yuya, gracias por acompañarme este domingo con el episodio número 16 de Ser Mamá es de Madre, y ya sabes cuán feliz soy de tenerte en mi vida, sobre todo porque tenemos una amistad, como decía Javier, que es una amistad de fraternidad, porque somos como si fuéramos una alianza, no sé, yo creo que Dios nos da una bendición y eso no son cosas que se encuentran todos los días y yo estoy muy feliz de haber coincidido contigo y con Ale. Yo estaba recordando justo hoy que todas las primeras cositas que hice las hice gracias a ti. Recuerdo haber llegado a Vedado, ¿te acuerdas? Porque tú nos presentaste a Soria Mandiel. Después, aquella cosita chiquitica que hice en Aquí Estamos, tú me llevaste para hacer el personajito aquel que era como la novia de Michael Amelia. De verdad, sí. Y así no, como las primeras salidas al mundo fueron contigo y con Ale. Entonces esas son cosas que tengo que agradecerles toda la vida, que yo era la guajirita, acababa de bajar del tren de Guantánamo y ustedes me sacaron a la vida. Porque esas cosas nada más surgen cuando hay una química de personas de verdad. Y yo creo que la amistad de Alegnis, tuya y mía, fue algo de verdad y algo que sigue siendo de verdad y por eso pasaron las cosas como pasaron y por eso nunca, señores, nunca hemos discutido en 16 años de amistad que tenemos, jamás. No ha existido. De hecho, ni siquiera nos sabemos mucho de la vida personal de la una de la otra. Son cosas como que no importan, porque lo que realmente nos importa es la presencia de ti, la presencia de alguien y mi presencia cuando estamos juntas. Entonces, hay otra tarjetita y no quiero dejar de leerla porque ha sido un live tan bonito. Dice mi suegra que sí, que te seguiremos siempre. Y dice, ¡ay, Dios! Mira lo que dice Javier. ¿Te casarías de nuevo conmigo? ¡Ay, le pidieron matrimonio a Yuya! ¡Ay, boda, señor! ¡Ay, boda! Me estaban diciendo el otro día, llevamos 12 años juntos, que qué bodas son esas, no sé cuáles son. No me sé, sabes que las bodas según los años tienen como una clasificación, no sé qué bodas es. Bueno, no sé cuáles son, pero nos vamos todos a Kentucky. Señores, Rogelio, Alegnis, Indira, Grete, recojan las maletas que en diciembre nos vamos a Kentucky. Un beso inmenso, Yuya, un beso. Mami, yo te quiero dar las gracias por invitarme, por el apoyo que siempre le has dado a mi sueño, que es G&G, que es lo que me está dando mi felicidad en mi arte ahora, por siempre estar ahí para mí, por el cariño, por la inteligencia, por la pasión que le pones a todo, por los sueños que tenemos pendientes. En fin, gracias por estar, mi amor. Y gracias por este programa, de verdad que ha servido para sacarnos del silencio, que ha servido para darnos apoyo unas a otras, para saber que las experiencias las compartimos, que no estamos solitas. Hay otra mamá que le está pasando lo mismo que a ti, o le está pasando algo diferente que a lo mejor te puede pasar en el futuro. En fin, nos servimos para darnos inspiración, para darnos apoyo y para seguir adelante. Gracias. Un beso grande. Y a ti, muchísimo. Gracias a todos los que se conectan. Y nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde en Ser Mamá. Mira lo que me trajeron. Mira lo que me trajeron. Este es loquito. Tiramos un beso. Que me tiene sin sueño.
Nos vemos el próximo domingo, señores, en el próximo episodio de Canilla. De ser mamá es de madre. ¡De madre! Gracias. Y yo. Uy, qué rico.